Hola a todos nuevamente, les saluda el profesor Julio Díaz, les agradezco la preferencia puesta en el canal y el día de hoy les invito a conocer un tema apasionante de la contabilidad y que constituye la raíz para la interpretación y el registro de los libros contables, haciendo en continuidad el desarrollo con el plan de cuentas que hemos culminado la semana pasada de los grupos grandes del activo, pasivo, patrimonio neto, pérdidas y ganancias. El día de hoy nos corresponde analizar el comportamiento de cada una de esas cuentas, de las 5 clasificaciones que he mencionado. Para ello es importante conocer y estudiar al conocido esquema contable tradicional T, esquema T. En este esquema es donde las cuentas interactúan entre sí, aumentan, disminuyen, se eliminan, se ajustan. Ocurre un montón de acontecimientos contables que hacen que se entienda de una manera práctica y aplicada lo que es la cuenta contable o lo que son las cuentas contables. Entonces, en primer lugar les presento aquí al esquema contable, el cual consta de dos partes principales: la columna de la izquierda, conocido como debe, y la columna de la derecha del haber. En contabilidad, la sumatoria total de lo registrado en el debe ser igual a la sumatoria total de lo registrado en el haber. Si aquí tenemos diferencia, evidentemente de que algo se ha desarrollado o algo se ha registrado de una manera incorrecta. Entonces, para continuar con la explicación, me gustaría analizar las cuentas que tenemos aquí, los 5 grupos, y ver cada clasificación en donde interactúa. En primer lugar, observamos que el activo es un grupo de cuentas que interactúa generalmente y vive en el debe. Por su lado contrario, el pasivo en el haber. Recordemos que el activo es el conjunto de bienes y derechos. El pasivo es un conjunto de obligaciones de las empresas, las deudas de las empresas. Por otro lado, tenemos que el mismo comportamiento lo adopta el patrimonio neto, al igual que el pasivo, por ser obligaciones que tenemos, pero con los socios de la empresa. Entonces, patrimonio neto, una cuenta también que aumenta en el haber. Y para culminar los últimos dos grupos de pérdidas y ganancias, se observa que las pérdidas viven en el debe y las ganancias en el haber. Si nosotros sacamos estos grupos y lo mandamos al lado opuesto, al lado contrario, lo que haríamos es una disminución o un ajuste negativo de estos grupos. Entonces es importante saber que estos grupos crecen aquí y aumentan aquí. Aquí tenemos de este lado que estos son saldo deudor y estos grupos son de saldo acreedor. Vayamos al primer grupo grande, hablemos del activo. El activo, entonces, aumenta en el debe y disminuye en el haber. Esa es la aplicación que tenemos en cuanto a la parte teórica de las cuentas, cualquiera sea correspondiente al grupo del activo. Y como ejemplo de aplicación, quisiera mencionar lo siguiente. Tenemos una compra de mercaderías exenta por valor de $10,000 pagando en efectivo esta operación. Esta aplicación es para entender que mercaderías es un activo y lo que se paga en efectivo también es un activo, es caja. Aquí ocurre lo siguiente. En el esquema T registrando tenemos compra de mercaderías por $10,000. Es un aumento de activo porque es un ingreso en activo en la empresa para su posterior venta. Entonces se cumple la función de que el activo aumenta en el debe. Pero ¿qué ocurre? Que eso se paga y la forma de pago sí representa una disminución del activo o una aparición de algún pasivo, si fuese a crédito. En este caso fue al contado, entonces tenemos que caja agresado por valor de $10,000. Aquí hubo una disminución del activo, Entonces se observa que en una compra de activo lo que ocurre es que el registro se traslada en el debe y la forma de pago en el haber. En el libro diario quedaría de esta manera. Esto es un esquema libro diario, quedaría de esta manera: mercaderías que se han comprado y el registro de la forma de pago. Una explicación: que se ha comprado mercadería según factura número tanto. Esto es un registro en el libro diario. De esta manera cerramos el grupo del activo. Veamos el pasivo. El pasivo en sí se comporta de la siguiente manera, opuesto al movimiento del activo. Los pasivos aumentan o crecen en el lado del haber y disminuyen cuando se registran en el debe. Por eso la explicación teórica aquí. Esto hay que llevarlo a la práctica con un pequeño ejemplo. Obtenemos un
un préstamo del banco por valor de $50.000. Vamos a endeudarnos. ¿Cómo se registra esto? Veamos. La deuda en sí, como un pasivo, se registra en el haber $50.000, banco, cuenta, préstamo. ¿Y qué registro en el debe? La aparición de un activo que es el efectivo que el banco me otorga, $50.000. Es por eso que la explicación aquí abajo pongo aumento de activo, pero también hay aumento de pasivo porque me estoy endeudando. Entonces eso ocurre como ejemplo de explicación. Esto mirando en el libro diario quedaría de esta manera. Recibimos caja, pero en concepto de un préstamo que se ha acreditado en el libro, razón por la cual coincide la explicación de que el pasivo aumenta en el haber. El día en que yo pague toda esta cuenta, el día en que yo cancele este préstamo, lo que va a ocurrir es lo contrario. Préstamo aparecería en el debe y a caja aparecería en el haber. De esa manera se cancelaría el préstamo, ya sea las cuotas o la totalidad del préstamo. Tercer grupo, patrimonio neto. Patrimonio neto ocurre lo mismo que ocurre en el pasivo, se comporta de la misma manera. Aumenta en el haber y disminuye en el debe, perdón. Entonces, aquí como un ejemplo, pongamos lo siguiente para entenderlo mejor. Se da apertura a una empresa unipersonal con un capital inicial de $150.000. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Capital, que es una cuenta de patrimonio neto, aumenta aquí, aparece en el haber, y en su contrapartida en el debe se registra la cuenta de efectivo denominado caja. Hay un aumento de activo, así como un aumento del patrimonio neto. Entonces, repito, se cumple lo mismo que la función del patrimonio neto, al igual que el pasivo. Se cumple el principio teórico, que los patrimonios netos aumentan en el haber. Aquí entonces culminamos esto y vemos cómo queda esto en el registro del libro diario. Caja a capital. Esto es un asiento de apertura de una empresa X. El cuarto grupo, las pérdidas. ¿Cómo se comportan las pérdidas? Las pérdidas aumentan el lado del debe y disminuyen o se eliminan en el haber. Esto se entiende como un ejemplo. Pagamos en efectivo $1.000 en concepto de publicidad de nuestra empresa. Invertimos en publicidad. En realidad es una pérdida porque la publicidad ya no se devuelve. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. En el esquema T aparece publicidad y propaganda por $1.000 y egresa a la cuenta caja. Hay un aumento de pérdida, pero una disminución del activo por la salida de efectivo. Entonces se cumple. Una cuenta de pérdida, como vemos aquí, se registra en el debe. En el libro diario quedaría de esta manera. Aparece publicidad y propaganda en el debe y egresa a la cuenta caja efectivo por $1.000. Con una breve explicación, que es una publicidad pagada según factura número tanto. Lo que ven aquí es el número de asiento. Y por último, el grupo de ganancias. Ganancias aumentan en el haber, tienen saldo acreedor y disminuyen o se eliminan en el debe. Entonces, si yo tengo un ejercicio de contabilidad de una operación de venta y registro esa operación de venta en el debe, me estoy equivocando. Es importante saber manejar los principios, que las ganancias se registran en el haber y las pérdidas en el debe. Aquí tenemos un ejemplo de venta de mercaderías exentas al contado por valor de $20.000. Esto en el debe se evidencia que la ganancia, como ven aquí, del lado del haber, tal cual como nos explica el principio del esquema. Entonces aquí, venta de mercaderías por $20.000 y lo que recibimos a cambio es caja si fuese al contado. Entonces hay un aumento de activo en esta operación y también un aumento de la ganancia. Para culminar el libro diario, esto queda de la siguiente manera. Se recibe efectivo y la cuenta que egresa es la de mercaderías por $20.000. Un registro de venta. Bien, llegamos al final de este capítulo de aplicación práctica de las cuentas, del comportamiento, la naturaleza y el ecosistema, diría yo, de las cuentas contables. Entonces, damos cierre a lo que es el plan de cuentas y la manera en que interactúan esto en un registro, y nos preparamos ya de aquí en adelante para desarrollar los primeros libros contables. Espero que el material haya sido del agrado de todos los seguidores, y si el video te ha gustado, si te interesa seguir aprendiendo contabilidad, no te olvides de suscribirte al canal. Nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.